En anteriores videos habíamos comentado que el presidente ruso Vladimir Putin empezó a comentar algo que preocupaba a la comunidad internacional, y es que él ya no reconocía a Zelensky como presidente ucraniano. Se había acabado su tiempo bajo el mandato, esto según la constitución ucraniana, pero ahora ha salido al frente el presidente ruso a compartir entonces cuáles son las únicas autoridades legítimas de Ucrania y con las cuales Rusia se sentaría a negociar. Y sí, en ningún lado aparece Zelensky. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir la administración rusa? ¿Quiénes son los que reconocen como las autoridades dentro de Ucrania? Vamos a comentarlo. Las únicas autoridades legítimas en Ucrania son el Parlamento y el presidente de este Parlamento. Esto ha declarado el mandatario ruso Vladimir Putin. La cuestión de la legitimidad del gobierno ucraniano actual en realidad necesita un análisis bastante serio y profundo, luego del fin del mandato presidencial de Volodymyr Zelensky el pasado 21 de mayo. Terminó enfatizando. Él comenta que de acuerdo con una evaluación preliminar, el único poder legítimo en Ucrania sigue siendo el Parlamento y el presidente de la Rada Suprema. En general, si hubieran querido celebrar, por ejemplo, elecciones presidenciales, habrían tenido que anular la ley marcial. Y eso es todo. No quisieron hacerlo, terminó declarando el líder ruso. De acuerdo con el mandatario de la administración en Kiev, la constitución de Ucrania prevé la prolongación de poderes, pero solo de la Rada Suprema, mientras que no contempla nada sobre la prórroga de los del presidente. Putin ha subrayado que, según el artículo 111 de la Constitución ucraniana, bajo la ley marcial, las competencias del poder supremo, las presidenciales, se transfieren al presidente del Parlamento, y sería este el escenario, al menos desde el punto de vista legal, que debería ejecutarse en Ucrania. Putin no ha descartado que los amos de Ucrania, como él mismo está catalogando, evidentemente a los aliados que envían el armamento, sustituyan en un futuro a sus autoridades actuales por otras que no tengan que rendir cuentas por decisiones impopulares. Entre ellas podrán figurar otras rebajas de la edad de reclutamiento, por ejemplo, por parte de Kiev. El mandatario ruso ha abordado también las últimas declaraciones del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que está instando a que los países de la alianza permitan a Kiev el uso de sus armas para, en este caso, atacar directamente y a profundidad territorios rusos. Putin ha destacado que el armamento de precisión de largo alcance no puede utilizarse sin datos de reconocimiento espacial. Es decir, que en este caso la administración ucraniana estaría atacando a ciegas, pero a no ser de que alguien le dé algún tipo de información. Lo que terminó diciendo Putin es que esto representa de los países de la OTAN, especialmente en Europa, particularmente en los países pequeños, que ellos son los que deberían ser conscientes en general de con qué están jugando. Deberían recordar que normalmente se trata de un estado con un territorio pequeño y una población muy densa, haciendo referencia evidentemente a los diferentes miembros de la Alianza Atlántica. En cuanto al asunto del posible despliegue de tropas de Occidente en el territorio ucraniano, como lo ha dicho en algún momento el presidente francés Emmanuel Macron, básicamente el presidente ruso ha asegurado que Rusia hará todo lo que considere oportuno, independientemente de quién esté presente en Ucrania. Un escenario bastante complicado porque, de nuevo, esto lo único que consigue es tensar las negociaciones entre ambos funcionarios. De hecho, Moscú también ha dicho que es consciente de la presencia de mercenarios extranjeros en Ucrania y que dice que de hecho eso no es nada nuevo, y también ha añadido que los instructores de Occidente también están en Ucrania, demostrando que la tensión ya es bastante alta, pero que no hay un quiebre o no se ha generado este punto de no retorno, al menos hasta que no se empiece a enviar diferentes tropas de la Alianza Atlántica o de Occidente, o a la autorización de que se puedan ejecutar ataques contra territorio ruso con el armamento que la OTAN ya le entregó a Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de reiterar la falta de deseo por parte de Estados Unidos de negociar sobre armas estratégicas. Pero ¿por qué esto es algo importante? ¿Por qué debemos calcular exactamente lo que significa para la geopolítica y sobre todo para este momento de tensión que se está empezando a vivir entre Estados Unidos y Rusia?
El presidente de Estados Unidos se muestra poco dispuesto a negociar con Rusia en materia de armamento estratégico. Esto ha señalado el presidente ruso Vladimir Putin. Él dice que quería negociar en el ámbito de las armas estratégicas, pero no ven un gran deseo de hacerlo. Hay conversaciones al respecto. Van a ver qué es lo que sucede, pero el escenario no es para nada beneficioso. Esto comentó Putin a la prensa tras su visita en Uzbekistán. A mediados de mayo, la subsecretaria de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos, Bonnie Jenkins, había declarado que su país aspira a que Rusia retorne a la mesa de conversaciones para poder acordar un marco cuando expire en el 2026 el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. El pacto de desarme atómico suscrito por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde el 2011 limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.500 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Por decisión de tanto Moscú como Washington, el acuerdo, el único de control de armas que vincula a las dos grandes potencias, fue prolongado en el 2021 por 5 años más, hasta el 5 de febrero del 2026. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en febrero del 2023, el presidente Vladimir Putin anunció que su país iba a suspender su participación en el pacto, también conocido como el START 3, después de que Estados Unidos rompiera el 2 de agosto del 2019 el tratado INF de misiles de medio y corto alcance. Además, dejó claro que Moscú volvería a realizar ensayo de armas atómicas si Estados Unidos fuese el primero en retomar esas pruebas. Y sí, de hecho, para lo que se está viviendo y con los plazos que se tiene, ya se deberían haber sentado a negociar tanto la administración rusa como la administración norteamericana, pero esto sencillamente no está sucediendo. En enero, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, había considerado que es prematuro hablar sobre si Moscú acatará las restricciones del nuevo START después del 2023. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo en enero que su país no ve ninguna posibilidad de entablar diálogo estratégico con Washington por el momento, y sobre todo tomando en cuenta lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte. Y sí, estamos hablando previamente de despliegues o eventuales despliegues de tropas de Occidente, de posibilitar que se utilice armamento de Estados Unidos o de los países de la OTAN sobre territorio ruso, y claro, esto lo único que hace es poner más leña al fuego y hacer bastante difícil que ambas potencias sencillamente se sienten a negociar. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin ha señalado que en cuantos más intentos haya de crear una apariencia de apoyo, por ejemplo a Kiev, mayores serán las pérdidas, y no a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, Occidente intenta presentar sus deseos sobre la cuestión ucraniana como una posición consolidada de la comunidad internacional. En este contexto, el propio Vladimir Putin ha reiterado otra vez que no fue Moscú el que se negó a continuar negociaciones sobre la crisis en Ucrania. Y esto es lo que está acarreando ahora la tensa relación que se vive entre Estados Unidos y Rusia, que de nuevo dicen que sí se pueden sentar a negociar o de nuevo hablar sobre las armas estratégicas, pero sencillamente ni uno ni otra potencia quieren tomar la iniciativa.